Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y no solamente es un mercado en algunos casos de especulación, pero hay mucha especulación sobre las criptomonedas. Hay mucha gente que habla sin saber y entonces genera por un lado o mucha confianza en algo que a lo mejor no merece confianza o mucho miedo en algo que no es de temer. Por eso hemos decidido conversar con quien sabe en este caso, que es Víctor Hugo Rodríguez. Víctor es analista financiero, tiene en YouTube su canal que es Factores Económicos y en Instagram @factores.económicos para que puedan seguirlo. Después vamos a recordar sus redes. Víctor, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, en principio quisiera empezar desde cero y para quienes no tengan mucha idea de qué realmente son las criptomonedas, cuentes de qué se trata. Fíjense bien. Como dijiste tú en la apertura cuando le estabas explicando a la audiencia, hay mucha especulación y hay mucha especulación en sí dentro de lo que significan. Imaginemos que es un activo digital que inclusive cuando nos adentramos en tratar de explicarlo, caemos en unas lagunas porque cuando muchos empezamos a entender un activo digital, sencillamente no lo comprendemos. Entonces, en algunos casos hay quienes conocemos del activo en sí, que tenemos diferentes metodologías de la explicación, pero para que todo el mundo nos pueda entender, imaginemos que hay algunos códigos matemáticos que fueron de una u otra forma creados en una tecnología que se llama el blockchain, que tiene diferentes oportunidades de no ser violada por nadie, porque una vez que se genera un código allí, se genera en un sinfín de computadoras, y que bajo esa tecnología se creó una moneda digital que es llamada en este caso la más importante, el Bitcoin, y que es la manera como se crean las otras monedas digitales. Ahora bien, una de las cosas importantes es qué produce esa moneda o qué sustenta esa moneda. Y es la gran pregunta realidad que todos es que se hacen, sí. no hay una explicación que podamos decir que es lógica. Pongamos un ejemplo. La gente compra una acción de una compañía como Apple o una compañía como IBM o una compañía como Ford y es muy fácil explicarles cómo es el flujo de caja de esas compañías, cómo son los inventarios, cómo son las ventas, cuáles son los costos y cuánto debería valer. En el caso de las monedas digitales o de los activos digitales, no existe la misma explicación y es por eso que hay muchos que llaman a que esto es sencillamente una trampa cazabobos, porque no hay un valor. Es decir, el valor que tiene la moneda es el que esté dispuesto a pagar el próximo que la compra, que en cierta manera le da un valor, digamos, dinámicamente bastante abstracto. El problema que tiene esto es que probablemente en el caso de que haya una crisis muy fuerte, como la que hubo en los años 30 o la que hubo más cercanamente en el 2008, no sabemos cómo se va a comportar. Es decir, no sabemos cómo se van a comportar las criptomonedas realmente en el momento en el que el mundo entre en una crisis. Y la pregunta es, ¿el mundo entrará en alguna crisis? Y la respuesta es, si nos fijamos en los ciclos anteriores, no podemos descartar que en algún momento el mundo empiece a tener alguna crisis y que todos los activos de riesgo, incluyendo esos activos digitales, sean lamentablemente vendidos y nos topemos con una realidad. Creo que eso es lo mejor que le podemos decir a la audiencia por lo complicado que es tratar de explicarlo. Bueno, igualmente entiendo que es difícil de digerir para la mayoría todavía. Parece un lenguaje nuevo para quienes están acostumbrados a lo tradicional y a veces creo que el error es tratar de comparar las criptomonedas con cualquier otra cosa, porque en realidad es completamente nuevo, tiene una explicación propia y creo que esa educación es la que todavía no tenemos, ¿no? Ahora bien, recuerda que acabo de decirles a ustedes qué creo que significa, porque tratamos de ser sumamente pragmáticos y dentro de lo que cabe didácticos para no complicarnos. Pero lo que no podemos descartar es de que si una gran masa de personas la está comprando y cree en esa especulación y está dispuesta a poner dinero que en algunos casos no necesita, no debería ser absurdo que entonces quien nos escucha a través de Actualidad Radio diga hoy, ¿valdría la pena poner un dinero allí? Porque puedo seguir la tendencia. Y entonces este señor que entrevistamos de nombre Víctor Hugo Rodríguez probablemente no cree en las criptomonedas, pero eso no significa que las criptomonedas no puedan seguir subiendo. Entonces ahí hay una particularidad importante, que es
que independientemente de lo que yo crea o crea una persona con total sentido de la razón abstracta o objetiva de qué es la criptomoneda, eso no significa que la criptomoneda no pueda seguir subiendo y nos lleve a récords inimaginables durante los próximos años. Bueno, no sé si más o menos me entienden, no quiero asustarlo, sí, pero tampoco quiero... La mejor forma de comprender lo que puede pasar hacia adelante es ver lo que ha pasado hacia atrás. Y quienes han invertido en criptomonedas y han sabido esperar de alguna manera y no emocionarse con la pérdida, con la ganancia, han multiplicado como creo que nunca en la historia se había multiplicado una inversión. Bueno, fíjate tú, y obviamente aquí es donde desde el punto de vista lógico tenemos que ser bastante, digamos, responsables. En lo que sucede con las criptomonedas, hay algunas otras inversiones, caso de Amazon, caso de Apple, caso de Nvidia, que a lo largo del tiempo han llegado a niveles similares de crecimiento. Lo interesante y lo importante aquí es qué parte de mi cuenta de ahorros, qué parte de mi alcancía, qué parte de mi dinero debería yo destinar. Entonces, quienes están en el ámbito de hacer lo que se dice la asignación de recursos, que en inglés se llama el asset allocation, dicen que no debes poner más del 1 o 2% de tu patrimonio a especular en este tipo de activos. Porque probablemente controlas el riesgo en el caso supuesto de que esto baje y tengas, como dices tú, que esperar y tener la paciencia de volverla a ver a ciertos niveles. Si alguien duda un poco, vamos a decir que tiene interés en invertir en criptomonedas, duda un poco, pero se va a animar. Y va a dedicar, por ejemplo, el 1% de sus ahorros, de los ahorros que tenga en el banco. ¿Qué recomiendas tú hacer? ¿Cómo son los pasos que la persona tiene que dar para empezar para ingresar en ese mercado de inversión de criptomonedas? Por la general, la gran mayoría de los, digamos, apps, que quiere decir lo que nosotros tenemos en nuestros teléfonos Android o iPhone, tienen una cantidad de habilidad de abrir cuentas en diferentes, que en español se llaman casas de bolsa y que en inglés se llaman casas de corretaje. La gran mayoría de todas las casas de bolsa y casas de corretaje del mundo entero tienen la habilidad de ofrecerle a sus clientes la custodia de criptomonedas. Sin embargo, las más importantes son, en el caso de los Estados Unidos, Coinbase; en el caso internacional es una compañía que se llama Binance. Entonces, la gente lo puede hacer allí o lo puede hacer con los diferentes corredores de bolsas de sus países o de su elección, porque los bancos también tienen plataformas que permiten que la gente pueda invertir en este tipo de activos digitales y se les hace la custodia. Lo más importante es entender, y eso sí es aquí muy responsable, que es un activo altamente especulativo y que así como lo podemos ver crecer, hoy están los 97.000, 96.000 y tanto mientras estamos haciendo el programa, y pudiese estar el fin de semana en 100 o en 105.000 o más arriba del tope que haya podido tocar, que prácticamente son los 110.000, en el caso obviamente del Bitcoin, también lo podemos ver caer a donde estaba antes de las elecciones de noviembre, que era alrededor de los $65.000 por unidad, o como estaba en su peor momento a principios del 2023, alrededor de los $12 o $14.000. Lo que tenemos que tener claro es que no nos podemos desviar del hecho de que es especulativo, pero no nos podemos cerrar, como lo dijiste, porque le gusta a la gente joven a que esto tenga una oportunidad de seguir subiendo y pueda ayudar a muchos a crear riqueza, que es lo más importante. Se espera que en los próximos meses, y yo diría quizás semanas, el gobierno de Estados Unidos comience a tomar decisiones que involucren a favor de las criptomonedas, como por ejemplo se había hablado que iban a empezar a comprar Bitcoin para tener parte de la Reserva Federal en Bitcoin, que iban a empezar a adoptar algunos métodos tecnológicos que respaldan las criptomonedas en el uso del sistema bancario. ¿Cuál es el futuro que tú lo ves en lo pronto? Yo creo que seguramente con el tiempo naturalmente irá cobrando fuerzas porque lo ha ocurrido en los últimos 10 años. Pero ¿cuáles son los próximos movimientos que podrían darse a favor de criptomonedas si los ves? Mira, fíjate tú, las criptomonedas, y aquí quiero que nos escuchen todos los que están en tu programa importante donde le llevas una parte educativa interesantísima. Las criptomonedas no están alejadas del ecosistema financiero. Y para nadie es un secreto que en estos momentos el ecosistema financiero, digamos los mercados de capitales, están en los máximos históricos. Es muy probable que en caso de cualquier eventualidad el mercado corrija y la criptomoneda no deje de ser uno de esos mercados que corrija. Esto te lo digo
Porque la efervescencia que estamos teniendo no se debe solamente a eso que nombras, de que pueda haber unas reservas en virtud de criptomonedas en los Estados Unidos, sino el hecho de que a raíz de los primeros días de la administración Trump, todo el mundo quiere hacer negocios, digamos, en América. Y entonces la efervescencia del mercado americano está creciendo. Lo que les quiero dejar claro es que en el momento en el cual haya algún retroceso, que lo deberíamos tener por la sanidad de la economía americana, no sabemos si esas criptomonedas van a caer abruptamente. Ahora bien, es probablemente, fíjate lo que digo aquí, en algún momento en el cual caiga el mercado, es probablemente el mejor momento para invertir en esa criptomoneda. Si eso no sucede, el mejor momento es ahora, en virtud de que lo puedas dejar a largo plazo, pero no hay garantía. Voy a volver a repetirlo, no hay garantía como cuando lo haces en el mercado de capitales de que la criptomoneda siempre vaya hacia arriba. Sin embargo, comprar compañías de calidad históricamente ha marcado la posibilidad de seguir creciendo generación tras generación. La criptomoneda sencillamente es una apuesta especulativa y esperemos que todos quienes las tengan buenas historias que contar en el futuro. Si hubiera una recomendación consciente que harías, de acuerdo a lo que te escucho, es no vayan tanto por las criptomonedas, vayan más al mercado regular. Lo que pasa es que, fíjate tú, tienes que ser responsable y tú mismo dijiste, basémonos en la historia, ¿verdad? La historia dice que quienes compraban el Bitcoin a centavos de dólar han ganado dinero, por supuesto, pero eso ya no existe, eso pasó. Entonces la pregunta es, hoy a 100 mil dólares por unidad, ¿valdría la pena comprar porque se va a ir a 500 millones de dólares? La realidad es que pareciera una hipótesis no posible. Entonces, ¿qué deberías hacer con el dinero? Y es la pregunta que nos hacen a todos los que estamos en el mercado. Invertirlo a largo plazo en el mercado de capitales. ¿Cómo? Practicando la teoría de la diversificación. ¿Qué es la teoría de la diversificación? Un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí y un poquito aquí. Y un poquito en las criptomonedas. No todo en las criptomonedas porque corres un riesgo más que proporcional. No las debes dejar de lado, pero como me dices, me has copiado muy bien, no debes olvidar que cuando tú inviertes en el mercado de capitales, históricamente, pase lo que pase en la economía, en las guerras, en los gobiernos, en la política y geopolítica, el mercado sigue subiendo y no debes evitar la oportunidad que te está brindando la historia y el mundo de que ahora mismo, en el 2025, sea así. Hablando del 2025, ¿cómo estás viendo este año? Ha habido mucha sacudida financiera a partir de las decisiones del presidente. Este fin de semana, por ejemplo, las criptomonedas cayeron casi un 30% a raíz de la noticia arancelaria para México y Canadá. Finalmente la conversación del lunes hizo que recuperaran un poco. Es decir, el movimiento en general es grande y no solamente en criptomonedas. Te pregunto en general, ¿cómo estás viendo este próximo año para los inversionistas? ¿Es un año para quedarse quieto y no mover? ¿O es un año para empezar a ya pensar en ese ahorro, meterlo en algún tipo de mercado? Fíjate tú. Ahí volvemos otra vez a la historia, a las probabilidades de la matemática. En el año 2023 crecimos 2 dígitos. Cuando digo crecimos 2 dígitos, para que nos entienda la gente, hay unos 3 índices importantes, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Entonces tú mides a cuánto estaba a principios del año ese índice, a cuánto estaba al final. Esos 3 índices crecieron 2 dígitos en el 2023, 2 dígitos en el 2024. La estadística te dice que cuando esto sucede, estadísticamente, la probabilidad, como cuando un pelotero se para en el plato y batea tantos hits tal día a tal hora, la estadística te dice que es un año peligroso, porque no debería repetirse el mismo pronunciamiento del 23 y del 24. Sin embargo, las condiciones históricas no son iguales. Y lo que está tratando de hacer la administración del presidente Trump, limpiando lo que la verdad ha sido un desastre y no es ninguna sorpresa, que se ha encontrado en las finanzas públicas en los Estados Unidos, puede desencadenar un crecimiento aún más que proporcional en el mercado y convertir el 2025, a pesar del ruido, en un año exitoso. Nadie lo sabe. Y no importa lo experto y profesional que seas, yo pudiera decir que va a ser exitoso y tú me vas a invitar en el programa a mitad de año o a final del año y me dirías, Víctor, te equivocaste, o Víctor, qué bien lo hiciste. Es una apuesta porque no sabemos qué pueda pasar en política monetaria, que es lo que hacen los bancos centrales, y en política económica con los gobiernos, como es este caso del presidente Trump. Exacto, y en la política en sí, porque bueno, tampoco hemos tenido un presidente como Trump que ha hecho tanto movimiento en tan poco tiempo, ¿no? De hecho, parece que los mercados están resistiendo bastante bien, porque podría haber más locura.
Yo creo que el mensaje que tenemos que dar a la audiencia es que, fíjate tú, una de las estadísticas más importantes es que más del 80% nos las pasamos preocupados por el dinero. Máxime en una economía como los Estados Unidos, donde quien nos está escuchando, como probablemente tú y yo somos inmigrantes en este país que llegamos años atrás y que estamos siempre pendientes de cómo tratar de salir adelante. Hay que dar un mensaje de tranquilidad, digamos, a pesar de los desafíos con el cual nos encontramos precisamente los inmigrantes, de que la economía, independientemente de cómo suene, en los Estados Unidos está muy fuerte. Eso se ve en los términos del empleo y el desempleo. Estamos en pleno empleo, estamos en un apogeo y no pareciera que va a retroceder, a menos que alguna decisión política encienda el plano internacional y hayan algún tipo de problemas que hoy no podemos pronosticar. En conclusión, no sabemos cómo va a ser el 2025, pero sí sabemos que invertir en este momento para los próximos 5 o 10 años seguirá siendo una bendición porque el mercado seguirá subiendo y eso no va a cambiar, como dicen en inglés, anytime soon. Muy bien. Te voy a hacer esta pregunta que es un poco global y tiene que ver con la predominancia de Estados Unidos económicamente por sobre el resto del mundo, especialmente cuando aparecieron factores como la economía china, que iba creciendo, ya no tanto, la economía india, que también era una promesa, pero no tanto, Europa, que va perdiendo fuerzas. ¿Cómo ves a Estados Unidos insertada en este mundo que también está cambiando, sobre todo en estos grandes mercados? Te repito, Estados Unidos se está convirtiendo en una oportunidad histórica, porque lamentablemente las carencias del crecimiento económico que tenían los Estados Unidos también lo tenía por el despilfarro económico que había en el Tesoro Nacional. Si tú en tu casa, tú acomodas el despilfarro y te conviertes en un proceso disciplinado, no hay ningún secreto que cualquier persona que nos está escuchando desde su casa, desde su app o desde su radio diga, pues por supuesto, lo que este señor está diciendo tiene sentido, organizar la finanza va a implicar que yo esté mejor. Si los Estados Unidos logra hacer todos estos cambios trascendentales, hacer correcciones en cómo se gasta el dinero, en cuáles son los incentivos para la clase media, en proteger a América, es muy probable que los Estados Unidos tenga algún tipo de crecimiento interesante. Pero tú nombras a China, a Rusia, y en comparación con esos mercados, exacto. Claro, esos mercados pueden sufrir. Entonces cualquier analista está diciendo hoy, sería muy interesante estar involucrado en los Estados Unidos, pero eso va a lamentablemente causar estragos internacionales y no sabemos entonces cómo esos estragos internacionales, valga la redundancia, pudiese afectar a los Estados Unidos porque es un experimento. Es un experimento de limpieza, es un experimento donde las políticas que tengan sentido son las que tengan sentido común y esto le guste o no a quien nos escuche, es una realidad. Hay que poner orden porque es la única manera en que podemos hacer de los Estados Unidos lo que ha venido siendo durante décadas y durante años. Hay que estar positivos, pero hay que ponerse el cinturón de seguridad porque nada está escrito y puede haber muchísimos cambios, buenos, malos, y esperemos que siempre prevalezca el sentido común de los políticos y de los líderes internacionales. A veces es mucho pedir, pero ojalá así sea. Víctor, cuéntanos dónde podemos seguir tu programa que se llama Factores Económicos. Fíjate tú, el programa actualmente, y para hacer un poquito de propaganda, nosotros somos el primer programa, ¿ok? A nivel nacional de televisión en español de finanzas. Está en la cadena BMTV, que está en el Dish Latino, para los que tienen cable. También está en la cadena EBTV, que es una cadena venezolana. Se transmite a las 9:30 de la noche. E indudablemente ellos también lo ponen en internet para aquellos que no lo pueden ver en directo. Pero creo que lo más importante, independientemente de donde nos ven, es la comunidad entendió de la necesidad de educarse. Sí, señor. Nosotros sencillamente lo que hemos extraído, cómo te educas en español de lo que está pasando hoy, que ni siquiera sabes que te afecta, pero siempre te ha quitado el sueño. Entonces probablemente hay gente que nos va a copiar, hay gente que nos va a apoyar, y lo más importante es que esa permeabilización de la educación va a hacer que esta gente que nos está escuchando a través de canales como el tuyo se involucre y trate de acomodar sus finanzas en un país que brinda la mayor cantidad de oportunidades. Eso no es un secreto como es los Estados Unidos. Así es. Vamos a buscarlo entonces como Factores Económicos. Lo pueden buscar en YouTube para más facilidad. Si tienen meme en sus casas o siguen a EBTV, pueden también encontrarlo allí. O en Instagram como @factores.económicos. El canal, imagino, va de este tipo de educación y consejos sobre finanzas en general, ¿no?
Claro, tenemos los diferentes aspectos que pasan durante el día, los indicadores económicos. ¿Qué son los indicadores económicos? Te pongo un ejemplo rápido. El viernes, que es el primer viernes de cada mes, como en este caso va a ser este viernes de febrero, el 7 de febrero, Sí. nosotros tenemos que tomar en cuenta que sale el número del empleo. ¿Y por Ujú. qué me importa? Porque es el número económico más importante Sí. que hay en la macroeconomía de los Estados Unidos o en la macroeconomía de un país y afecta a las tasas de interés. Entonces, como tú le dices a ese señor o esa señora que afecta las tasas de interés del préstamo de su carro, de su casa o de las tarjetas de crédito, se interesa y es por eso que hemos tratado de explicarle qué significan todos estos indicadores, cómo los debemos interpretar y cómo nos debemos preparar. Y vuelvo a repetirlo, independientemente de la turbulencia, todos y cada uno de los que me están escuchando deben mantener la tranquilidad de que la economía está fuerte y que hay herramientas para seguir manteniéndola fuertes a pesar de la limpieza y del dolor, que vuelvo a repetirlo, porque me identifico como inmigrante, que estamos teniendo muchos inmigrantes en los Estados Unidos en estos momentos. Factores económicos con Víctor Hugo Rodríguez. Víctor Hugo, muy agradecido. Un fuerte abrazo.